y sus estatutos de fe, que son los que hemos terminado el jueves pasado. Hoy nos adentramos por este maravilloso rumbo titulado Los dones ministeriales. Sé que este tema en el pasado hablamos un poquito en otra sección de temas generales, pero hoy va dirigido específicamente para hablar uno a uno y poder determinar lo que implica el ministerio dentro de la iglesia. Por eso hoy doy gracias a Dios por esta maravillosa experiencia y tiempo que Dios nos da de adentrarnos en este mundo de bendición. Sean bienvenidos todos, hermanos, hermano, usted que está en su hogar, Dios me lo bendiga. ¿Qué les parece si oramos antes de dar inicio para encomendar este tema en la presencia del Señor? Oremos. Padre que estás en los cielos, en esta hora maravillosa estamos en tu presencia adorando y bendiciendo tu nombre santo y bendito. Te pedimos, Señor, que en esta hora gloriosa la presencia tuya pueda, oh Dios mío, traer bendición para todos los presentes. En el nombre de Cristo Jesús, declaro, oh Dios, sobre todo tu pueblo bendición, conforme a la palabra de autoridad y promesa que tú pones sobre todos nosotros como pueblo tuyo. Recibe honra, gloria y poder. Y en esta hora, Dios mío, oh Dios mío, que podamos desde este momento, oh Padre, recibir nuestro milagro, nuestra bendición. Oh Dios, alguien viene enfermo, sánalo. Alguien viene atribulado, dale victoria a esa pena moral. Oh Señor, persecución, dolor, estrés, oh Dios, ansiedad, en el nombre de Jesús le echamos fuera y haya bendición en esta hora. Pero sobre todas las cosas, danos la oportunidad, Dios, de poder hoy, oh Padre, recibir tu palabra, que es el milagro más grande para fortalecer y fortificar nuestro espíritu, y así, Padre, poder tener autoridad y dominio de todas las cosas, como tú, oh Dios, lo dices en tu palabra. Gracias, gracias en esta tarde. Habla, oh Dios, y enséñanos por medio de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, trae palabra de victoria fresca, sobre todo palabra que, oh Dios mío, traiga luz y bendición, oh Padre, y ahuyente toda confusión y toda ignorancia espiritual. Bendito eres, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, gracias a Dios. Que Dios les bendiga. Tiene su Biblia, acompáñame a leer en este día. En Efesios capítulo 4, bendito es Dios. Hay libertad de alabar a Dios. Gloria al Señor. Capítulo 4 de Efesios. Usted que está en su hogar, en donde se encuentre, lea también con nosotros la palabra de Dios. Gloria al Señor. Qué maravillosa bendición. Qué maravillosa bendición, créalo, es una bendición maravillosa. Amén. Cuando tenga su Biblia, si puede estar de pie, está bien, y si no, no hay problema. Efesios capítulo 4. Muy bien, si usted me quiere acompañar, lo voy a hacer en voz audible. Usted lo quiere hacer también, hágalo, no calle. Y si no, léalo como usted lo sienta. Capítulo 4, versículo 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Puede estar en sus lugares. Gracias a Dios. El tema titulado Dones Ministeriales, correspondiente al tema Dones Ministeriales del tema general Eclesiología.
Y dice la palabra de Dios, y Él mismo constituyó a unos, y aquí es donde vamos a comenzar, porque esto es muy importante. Y Él, en su Biblia aparece la palabra Él y un acento en la E. Y Él mismo constituyó, es decir, llamó, escogió, instruyó, capacitó, entrenó y estableció. Eso implica constituir. Pero ¿quién es quien constituye? Nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. No es el Espíritu Santo. No olvidemos que el rol de la Divina Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada uno tiene una función muy importante en torno a la gracia, pero sobre todo en torno a la iglesia del Señor. Y cuando se trata de guiar, perfeccionar, edificar, establecer su iglesia, precisamente Jesús tiene un rol muy directo. Los dones espirituales, quien los reparte es el Espíritu Santo, y son ministrados en la iglesia por quien los posee, pero bajo la cobertura del Espíritu Santo. Pero cuando hablamos de los dones ministeriales son oficios de responsabilidad y de trabajo, y tiene que ver específicamente con una relación de edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y aquí implica varias áreas que vamos a estar viendo a lo largo de estas semanas siguientes, que es el gobierno de la iglesia, la autoridad, la disciplina, el establecimiento y expansión del reino, de la palabra y sobre todo de la edificación de la iglesia. Y aunque en este versículo o en estos dos versículos se ven presentes 5 ministerios que son, de acuerdo a eclesiología y al tema ministerios, identificados como el ministerio fundamental o ministerio quíntuple. Bueno, estamos hablando de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Aquí nacen varias preguntas que yo quisiera hoy mencionarles sin una explicación, solo para que usted se adentre de lleno. ¿Cuál es la función de estos ministerios? ¿Puedo yo arroparme un ministerio el que más me agrade? ¿Sí? ¿No? ¿Quién sabe? El ministerio del apostolado es el más grande de todos y el más pequeño es el del diácono o el del pastor o el maestro. ¿Cuál es el ministerio más grande? Esto sería como nuestra mano. ¿Cuál es el dedo más importante? Y todos van a decir todos. Todos tienen una función específica. ¿Están vigentes los ministerios que la Biblia habla? Sobre todo estos 5. Aquí hay mucha controversia. Hay un ministerio que es el ministerio apostólico, que ha sido erradicado por muchas organizaciones, concilios e iglesias, alegando, argumentando que este ministerio no está vigente, es decir, que no está en función ahora, que solo se limitó a 12 apóstoles, y fueron los 12 que Jesús llamó. Pero esta afirmación, desde el primer punto de vista, se viene a tierra, porque en la Biblia, así de principio, la Biblia nos habla de 2 apóstoles, uno que fue Judas, que fracasó, y que en su lugar fue llamado otro por los propios apóstoles, y echando suerte dice que cayó en uno y ocupó el lugar de Judas. Sin embargo, Pablo se atribuye el título apóstol y dijo, como un abortivo,
Entonces el número 12 desaparece y vamos a ver 13. Pero resulta que en la Biblia la lista se hace muy extensa por nombre y título. No entiendo por qué líderes, organizaciones, televisión, internet y todo esto echan por tierra esto. Es la mujer también llamada al ministerio bíblico, es otro dilema también. Vamos a estar hablando de ello. ¿Cuántos ministerios hay en la Biblia? Porque el tema hoy es dones ministeriales. En este solo versículo se nos habla de 5 ministerios, pero en la Biblia se nos habla de otros más: ancianos, diáconos, ayudas, gobernaciones. Entonces, realmente, ¿cuántos ministerios, dones ministeriales existen? Bueno, todo esto vamos a estarlo desarrollando de acuerdo a la palabra. Y hoy quisiera dar comienzo hablando de que la iglesia, como lo hemos estado viendo en el tema pasado, que es los estatutos de fe o doctrinas fundamentales, encontramos que la iglesia se va a fundamentar a través de la bendita y gloriosa palabra de Dios. No puede haber otro fundamento, que es Cristo, la piedra angular, y su palabra. Y aprendimos que la iglesia posee fundamentos que la establecerán en todas sus áreas: espiritualmente, áreas bíblicas, administrativas, prácticas, éticas, sociales, y que todo esto le va a dar a la iglesia firmeza y estabilidad. Pero no podemos dejar a un lado de lado lo que hoy nos mantiene ocupados: dones ministeriales. Los dones ministeriales son llamamientos para brindar gobierno, crecimiento y estabilidad a la iglesia. Y es que en la palabra del Señor encontramos que la iglesia nació precisamente bajo la autoridad de Jesús. Su fundador en realidad es Jesús. Él es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Y Jesús, al fundar a la iglesia, Él reparte dones ministeriales para perfeccionamiento y administración y gobierno de su iglesia. Es decir, que Jesús, como cabeza, Él es el poseedor de toda autoridad. La palabra final, la autoridad descansa en Jesús. Él envió al Espíritu Santo para que morara en la iglesia y pudiera guiar a los que el Señor Jesús ha llamado y establecido en su iglesia para administrarla y mantener un gobierno. Es claro que decir, como miembros, yo he escuchado que alguien dice: es que yo le doy cuenta a Dios, es que yo me sujeto a Dios, es que yo me encargo de relacionarme con Dios y voy a Él y le pido a Él permiso y guianza y autoridad, y es a Él a quien le pido orientación y guianza. Pero olvidamos que en la iglesia la palabra del Señor nos habla que hay ministerios que Dios ha establecido para edificar, fortalecer y perfeccionar a su iglesia. Esto es muy importante, porque Jesús es la cabeza de la iglesia. Y el Espíritu Santo, la palabra de Dios nos habla, y esto es muy importante que lo podamos entender, que el Espíritu Santo es quien la va estableciendo. Y en realidad la iglesia nació en el aposento alto, 50 días después de todo el suceso de la crucifixión. Por eso se le llama el día del Pentecostés. Pentecostés, 50 días después. Y ahí
donde el Señor Jesucristo dio mandamientos de que se reunieran y no se movieran hasta que viniera el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora dentro de la iglesia y la edifica repartiendo dones espirituales, y guía y orienta y enseña a los ministerios de Jesús. Esto es muy importante que lo entendamos, que el Señor Jesús fundó su iglesia, estableció ministerios, y el Espíritu Santo guía, enseña y brinda esa guianza espiritual para que la iglesia se establezca, se perfeccione, se edifique a través de los ministerios. Ahora, hay algo que es muy importante que hoy sepamos, y lo voy a hacer un poquito rápido porque ya lo hemos tocado en otros asuntos pasados, pero hoy no quisiera pasarlo desapercibido para poder adentrarnos a la cuestión que hoy nos mantiene en este asunto. Encontramos que el ministerio bíblico, o los ministerios, dones ministeriales, Dios los estableció con varias funciones. Por lo menos yo hablaría de 3 cosas importantes para poderla edificar, perfeccionar y también gobernar. Es decir, que el gobierno de Dios está representado a través de un ministerio bíblico. Esto es bíblico 100%. Sin embargo, este tema, el diablo de alguna manera ha metido la mano para de alguna manera desequilibrar y torcer situaciones para que esto fracase. Me refiero al gobierno de Dios en su iglesia. Y es por eso que las iglesias se ven alteradas, afectadas, desequilibradas y sobre todo afectadas en todos los aspectos. Por eso hoy yo quiero hablar de este punto que a mi juicio es muy controversial. Hablar de las 3 formas de gobierno en la historia que han existido, tomando como referencia el Antiguo Testamento, Israel, ya que Israel es sombra de todas las cosas que sucedieron para la iglesia del Señor. Todo lo que vemos en Israel, el tabernáculo, el patriarcado, los jueces, profetas y demás, tiene que ver con la iglesia del Señor. Pues bien, en Israel se ven plasmadas 3 áreas muy importantes que ha ido cruzando a través de la historia en torno al gobierno de el pueblo judío. Y me refiero de que en la historia Israel, así como la iglesia, se ha habido envuelta en estas 3 cuestiones. Gobiernos. 3. Primero, el gobierno teocrático, el gobierno monárquico y el gobierno democrático. Son las 3 formas de gobiernos que el hombre en toda la historia de la humanidad ha visto cruzar y que de alguna u otra forma muchos están ahora en este momento, si se habla políticamente, en un sistema de gobierno. Por ejemplo, los cubanos viven un gobierno monárquico, dictaduras. México, un gobierno democrático. Estados Unidos también. Y hay países que tienen una mezcla, un gobierno monárquico democrático. El tercer tipo de gobierno es el democrático. Ahora, estos 3 tipos de gobierno se ven muy plasmados en la historia judía, pero también en la iglesia de Cristo. Cuando hablamos de teocracia, ¿quién no ha escuchado alguna vez en su vida la palabra teocracia? Yo creo que quizás todos. Pues bien, la palabra teocracia tiene que ver con gobierno. El gobierno teocrático. ¿Qué es gobierno teocrático? Bueno, el gobierno teocrático es el gobierno que Dios ejerce absolutamente sobre su pueblo. Es el gobierno ejercido por Dios mismo.
el gobierno teocrático, donde Él es la autoridad y cabeza de todas las cosas, y donde Él tiene la última palabra y autoridad. Pero vemos el segundo tipo de gobierno que también está integrado en la historia, sobre todo con Israel. El gobierno monárquico es el gobierno que lo ejerce un rey de forma absoluta. No olvidemos que Israel vivió ese tipo de gobierno. Israel vivió tres tipos, o vivirá tres tipos de gobiernos. Por muchos años, casi 2500 años, Israel vivió un gobierno teocrático. Después de esto vamos a hablar un poquito de esto. Pero el pueblo, engañado y seducido por las corrientes mundanales, renunció a este gobierno y pidió a Dios que fuera gobernado por un rey. Se convirtió en un gobierno monárquico. Y finalmente hay un tercer tipo de gobierno que se llama gobierno democrático. El gobierno que fluye y lo confiere el pueblo, y donde es el pueblo el que tiene la última palabra. Entonces aquí vemos tres afluencias. El gobierno teocrático, donde el que tiene la última palabra, ¿quién es? ¿Quién es el que tiene la última palabra en el gobierno teocrático? Dios. En el gobierno monárquico, el rey. Y en el gobierno democrático, el pueblo. Si eso lo aplicamos a la iglesia, aquí nos preguntaríamos en tantas iglesias, ¿qué tipo de gobierno tienen las iglesias? ¿Quién tiene la última palabra? Hay iglesias donde en su administración la última palabra la tiene Dios. Hay quien la tiene el ministro o los ministros o el pastor, y hay quien la tiene el pueblo. Esto se va viendo en las iglesias. Israel cruzó por estas líneas y está en ese proceso. Es tremendo. Y le voy a dar una rapidísima semblanza de todo esto. Israel, por más de 2500 años, vivió un gobierno teocrático, hasta que llegó el primer rey llamado Saúl. Pero antes de Saúl, Israel vivió una teocracia, donde desde la creación del hombre, Dios estableció patriarcas como Adán, Abraham, Isaac, Jacob, Noé, Enoc, Matusalén, Yared, y la lista se hace enorme de patriarcas. Pero ¿quiénes eran los patriarcas? Ya que en ese entonces no había un mundo como hoy, poblado por 5 continentes. Lo que existía en los tiempos de los patriarcas eran pequeños clanes familiares y no había más gente. Adán formó su propia familia y no había más. Después sus hijos formaron otro clan, otro grupo, y había un patriarca. Jacob tuvo sus hijos, sus criados, vacas, ovejas, cabras, camellos, y formó su propio clan o grupo. Los patriarcas tenían propósitos o funciones. Noé construyó un arca, fue el mandamiento de Dios. Abraham formó una nación. Moisés liberó a su pueblo. Josué condujo al pueblo a Canaán. Eran hombres que tenían autoridad y que hacían lo que Dios les mandaba que cumplieran, y lo cumplieron porque eran hombres santos y piadosos. Después vino otro tiempo, antes de que existieran los reyes, que fueron los jueces. En la Biblia se nos habla de varios jueces, un promedio de 13 jueces por lo menos. Sansón, Otoniel, Débora. ¿Alguien se recuerda de otro? Sí, Sansón.
Bueno, Jefté, algunos quizás queremos mencionarlos, pero no fueron jueces en realidad. Por ejemplo, Gedeón, Gedeón no fue un... ¿O fue un juez? ¿Sí o no? Dígalo. Claro que sí. O sea, vamos a ver varios jueces en la Biblia que eran los encargados de gobernar al pueblo en nombre de Dios, y fue un periodo de por lo menos 450 años. Los profetas eran la voz de Dios hacia Israel para conducir, guiar y establecer autoridad divina. Y aunque vinieron reyes, dentro de ese tiempo Dios trató de no soltar la autoridad total, y se mantuvo un sacerdocio por muchos años. No olvidemos el tiempo del tabernáculo. Fue un tiempo prolongado. Los sacerdotes eran los representantes de Dios, la voz de Dios. El sumo sacerdote era el que estaba directamente, era el mediador. Y los sacerdotes y levitas, toda esta organización representa hoy en día lo que es el ministerio bíblico. O sea, se aprende mucho, y del tabernáculo también cada parte. Los sacerdotes se consagraban y tenían una etapa de preparación, de tal manera que nadie podía llegar al sacerdocio para desempeñarse sin antes cruzar por un tiempo de preparación, como usted lo está mirando ahí. Se consagraban a los 3 años, eran destetados, llevados al templo. Desde los 5 años a los 30 años llevaban una preparación muy grande. De los 20 a los 25 se iniciaban en labores manuales bajo autoridad. De los 25 a los 30 como ayudantes del sumo sacerdote y los sacerdotes principales. Y después de los 30, cuando ya eran casados y estaban preparados, eran consagrados ya como sacerdotes. Era un sistema demasiado meticuloso, no rudimentario, porque eran los que iban a guiar, representar y ser intermediarios entre Dios y los hombres, los sacerdotes y el sumo sacerdote. Los sacerdotes creo que es lo más cercano a los ministerios de hoy en día, con la diferencia de que hoy muchos ministros o se ponen ellos o los ponen otros, pero menos Dios. Y este es el problema grave que vamos a encontrar. Y muchos inclusive se lanzan al ministerio sin preparación alguna y por eso fracasan. Encontramos que la iglesia mantuvo este gobierno teocrático por lo menos por 2500 años, hasta que alguien empezó a meter, y ese alguien yo creo que fue Satanás, empezó a sembrar la semilla de la rebelión, y el pueblo resulta que dice que estaba rodeado de pueblo gentil, y todos tenían un rey. Todos dice que tenían esclavos, un ejército. Y los israelitas a una voz dijeron: nos gusta ese sistema. Hasta ese tiempo, 2500 años, Israel no había tenido un rey, no había ese sistema. Pero en ese momento dijeron: queremos ser como ellos, como los gentiles, los del mundo. Danos un rey. Le dijo el pueblo al profeta de Dios llamado Samuel. Y Samuel, antes de ir con Dios, les alertó, les reprobó, les habló diciendo: hijos míos, pueblo de Israel,
lo que ustedes piden es algo que a Dios no les va a agradar, porque es algo que tiene que ver con el mundo, algo que tiene que ver con todo lo que es el asunto gentil. Y les alertó. Y ellos dijeron: queremos un rey. Y Samuel oró a Dios y Dios dijo lo mismo: diles así, si ustedes quieren ser un rey, entonces están realmente haciendo semejantes como los gentiles, pero estén conscientes que sus hijos van a ser llevados como sirvientes, sus hijas también como concubinas, se impondrán cargas de impuestos y va a haber una situación tremenda. Y ellos dijeron: aún con todo esto queremos un rey. Y Dios dijo: ponles rey, para que sepan lo que va a hacer. Y les puso el primer rey. Escogieron al más altote, Saúl. Después a otro de bello semblante, David. También falló, como Saúl. Después vino Salomón, un hombre apuesto también, hijo de David, y muy sabio, y se hizo muy rico, pero también falló, fracasó, porque trajo concubinas de gentiles, y esas concubinas o mujeres, dice que torcieron llevándolo para que adorara y dioses, y todas, dice que pues eran gentiles, establecieron altares paganos a dioses paganos. Concretamente Salomón, la Biblia dice que murió enrolado en toda esa cosa, alejado de Dios, porque sus mujeres lo hicieron sucumbir. Y al final de este reinado de Salomón, el reino se dividió en dos, y el reino quedó dividido. El reino del norte, capital Samaria, 19 reyes cruzaron por él y una reina malvada, y finalmente fueron llevados cautivos a Babilonia. Y la otra parte del otro reino dividido, el reino del sur, capital Jerusalén, donde también hubo 19 reyes, y estos finalmente fueron llevados cautivos a Asiria. Y así el pueblo de Israel quedó disperso por el mundo y no tuvo paz hasta hace 60 años o 70 años, que de nuevo Dios permitió que se estableciera la nación judía. Se da cuenta que las decisiones fueron malas y fueron llevados cautivos. Hubo fracaso por esta razón. Sin embargo, no todo termina ahí. Así como Israel, dice la palabra, por muchos años vivió un tiempo de teocracia, y posteriormente vivieron muchos años también de un gobierno monárquico a través de reyes que fracasaron también. La palabra dice que el diablo sigue trabajando en las mentes del pueblo de Israel. Actualmente los judíos, dice que su mente está cegada. Hay un velo que no los deja entender la verdad del Mesías Jesús. No lo reciben ni lo aceptan. Aunque al final se cumplirá la profecía, Dios enviará espíritu de gracia y de oración y quitará el velo, y verán al Mesías al que crucificaron, y verán sus huellas y lamentarán. Pero será al final, en el milenio, donde habrá salvación y todo Israel será salvo, dice la Biblia. Pero entre tanto, Israel sigue enrolado y sumido en esa oscuridad, y hoy en día esperando y orando en el muro de los lamentos porque llegue el Mesías prometido. Cuando usted ve a un judío ahí en esas imágenes, en ese gran muro de piedras impresionantes ahí, ¿qué es lo que queda? El muro de contención, donde allá en la explanada arriba estaban los dos templos, el de Salomón y el de Herodes, y hoy
son dos mezquitas musulmanas, encontramos que en ese muro, que para los israelitas es demasiado sagrado, ellos van y oran y llevan un papelito con oraciones y peticiones y las meten ahí en las rendijas de las grandes rocas. Ahí las meten y son papelitos con oraciones, y el grueso de las oraciones son: oh Maestro, Mesías esperado, ven pronto. Pero es que ellos no entienden que ya vino hace 2000 años y a Jesús no lo reciben. Usted háblele a un judío de Jesús y dice: no, él no es el Mesías, estamos esperando a otro. Él es un hombre, sí, importante y lo respetamos, un hombre muy sabio, un rabino inclusive puede ser, pero no más allá, un profeta, pero él no es el Mesías ni el Hijo de Dios. Y siguen orando por un Mesías que ha de venir. Eso el diablo lo sabe, y por eso la palabra declara que estamos en los tiempos finales, sí, ya, tiempos finales, donde los israelitas seguirán cruzando por un tercer tipo de gobierno. El primero, 2500 años, teocracia. Segundo tipo de gobierno, una monarquía con un rey. Y el gobierno final será un gobierno democrático, que más bien se conocería como una monarquía democrática, ejercida no por un rey, sino por un dictador llamado, según la Biblia, el anticristo. Los va a engañar. El gobierno democrático lo vemos plasmado en la profecía del profeta Daniel, cuando se hace referencia a esa gran imagen que le fue revelada a Nabucodonosor y que Daniel interpretó, y que le dijo: tú eres esa cabeza de oro, y vendrá otro reino después de ti con los pechos de plata, el gobierno medo-persa, y después vendrá otro de menor calidad, el gobierno de Grecia, las piernas de metal o de bronce, y vendrá otro con los pies, las piernas de hierro, el gobierno romano. Eso representaba los césares. Y después los pies, los dos pies, porque tenemos dos pies, mezclado, una mezcla de barro cocido con hierro. Y ese gobierno es el gobierno del anticristo, que tendrá su ejercicio y su acción al final del cumplimiento de las 70 semanas. Hoy en día hay una pausa, un preludio, pero ya estamos llegando al final de la gracia. Y cuando la gracia termine, podríamos decir que el tiempo de pausa es la gracia, que se ha extendido para más de 2000 años. Podríamos decir casi 2020 años. Desde que Cristo murió en la cruz del Calvario, nació, hasta hoy en día, 2020. Y cuando la gracia termina, porque la gracia tiene fin, la era del Espíritu Santo, la era de la predicación del Evangelio, la era de la iglesia será levantada, y en ese momento habrá comenzado la gran tribulación. La gran tribulación está por ocurrir, hermanos. Eso es una realidad bíblica. Es una realidad bíblica. Está por ocurrir la gran tribulación. El rapto de la iglesia está por ocurrir. Pues bien, si eso sucediera en esta semana, en este mes o en este año, la iglesia será levantada. Los impíos se quedan, los cristianos fríos y tibios se quedan. Empezó la gran tribulación. El diablo aparecerá montado en un caballo blanco. Si la tribulación comenzara y el rapto sucediera ya en estos tiempos, quiere decir que el anticristo ya está vivo. Tendría 30 años quizás, o más. ¿Quién es? Por eso hoy en día todo lo que vemos en derredor está plagado de cuestiones 666, anticristo, quién será, todo aquello. El internet, ábralo y usted va a ver quién será, cómo va a ser, qué hará, de dónde será, judío, mesiánico, ruso, musulmán,
oriental, occidental, un líder católico, un líder ortodoxo, inclusive alguien que se atreve a decir, ¿no será un gran líder evangélico? Fíjense nomás. Pero hay dos personajes, el anticristo y el falso profeta. Muchos concuerdan que el anticristo tiene que ser un líder más que religioso, político, y el falso profeta un líder religioso, y los dos en una mancuerna de alianza tomarán control. Y los hombres, 10 hombres poderosos, supermillonarios. ¿Sabe usted que la riqueza mundial hoy en día, más de las tres partes, más de las 3/4 partes de la riqueza mundial radica en 10 personas? ¿Sabe usted eso? O sea, si esos 10 hombres repartieran todo su dinero, todos quedaríamos ricos. Pero esos 10 hombres tienen actualmente acumulada de las 4 partes, 3 partes de la riqueza mundial. Son ricos, dueños de telefonía, de petróleo, de riquezas de oro, plata, dinero, dólares, euros, poderes, diamantes, mansiones, autos, todo. Pues esos 10 reyes le entregarán el poder al anticristo y será más poderoso. Y los judíos, y aquí quiero llegar al punto, dice que el anticristo llegará disfrazado, montado en un caballo blanco que representa. Yo no creo que él va a llegar exactamente en un caballo literalmente blanco. O sea, eso la Biblia lo menciona, pero creo que su interpretación sería que representa una paz falsa, ficticia. Y el anticristo aparece un líder político. Y es que hoy en día muchos países, muchos líderes lo han dicho en las noticias. Urge hoy en día un líder mundial que tenga palabra para poder controlar la pandemia y la carestía y todo lo que está pasando. Los mismos judíos también andan ahí muy alborotados con eso. Pues bien, el anticristo aparecerá vestido o disfrazado de un hombre pacífico, superdotado. El anticristo tiene que ser una persona muy inteligente, muy sagaz. Por eso le llaman el sagaz, ¿verdad? Muy mañoso, muy influyente, muy poderoso, que la gente lo aplaude de tal manera que cuando llegue con los judíos les presenta un tratado de paz y les dice: ¿saben qué? Les propongo que haya paz. ¿Quieren construir su templo? Hoy en día ya hay anuncios, si véalo usted en internet, ponga ahí cómo se preparan los judíos para su tercer templo, y le va a aparecer una lista enorme que ya tienen ahí en un museo, o bueno, es en lugares bien resguardados, que el candelabro de oro idéntico, el altar del incienso, todas las cosas que ellos usan, la fuente de metal, el arca del pacto, la fuente de metal, el altar de los holocaustos, del incienso. Ya está. Inclusive hasta ponen dibujos ahí, o más bien ya, no dibujos, no, vestimentas de los que van a ser sacerdotes. Inclusive hay algunos datos donde se atreven a hablar de que posiblemente este va a ser el sumo sacerdote, estos los sacerdotes, y qué tremendo. Pues bien, hermano, solo se está esperando que llegue este personaje, firme ese tratado de paz. Él lo firman los judíos, el líder judío, y ya. Y entonces hacen un tratado de paz también con los musulmanes, porque los judíos no pueden construir un templo ahora, porque
donde lo deben de construir, donde estuvo los dos templos antiguos de Salomón y de Herodes, hoy en día hay dos mezquitas, pero son mezquitas del Islam, musulmanas. El lugar del monte de Sión donde está ahora el templo, o más bien la mezquita pagana, es el segundo lugar más sagrado de los musulmanes. Los judíos no tienen control de ese lugar porque les pertenece y está bajo administración de los musulmanes o los árabes. Para que ellos puedan construir hay un templo, o tienen que tomar control en una guerra, lo que le llaman una guerra santa, destruir esas dos mezquitas que están y ahí construir el templo, o dejar esas dos mezquitas y construirlo en medio de esa esplanada. Eso es imposible. Hacerlo implicaría una guerra. Israel sería muy difícil que pudiera sobrevivir con todo el mundo árabe que se ha extendido, y no solo el mundo árabe, sino con el mundo, porque lo apoyan muchos, porque son países poderosos en riquezas por el petróleo. Tiene que haber alguien como mediador, será el anticristo. Y entonces aquí es donde se habla de que Israel recibe al anticristo como su Mesías, y el Mesías toma autoridad y poder de gobernar bajo la anuencia del pueblo judío, firmando un tratado de paz. Es por eso que aquí entonces se cumple la palabra del cumplimiento de la tribulación, y por eso se le considera una monarquía democrática. El anticristo representa los pies de barro con hierro mezclado. El hierro es duro, monarquía o dictadura. El barro blando, una democracia. Es decir, que será un gobierno duro, pero a la vez frágil. Un gobierno de muy corta duración. Pudiéramos decir que efectivamente no serán ni siquiera 7 años, aunque el tratado de paz es al principio de los 7 años. Pero al final de los primeros 3 años y medio, el anticristo dice que toma ese tratado de paz y ¿qué hace? Lo rompe, violándolo, y se declara como el emisario del diablo. Se sienta en el templo, lo profana, haciéndose pasar como Dios. Y los eruditos aseguran, y aseguramos de acuerdo a la palabra, que el anticristo ofrecerá, como lo hizo en el pasado un emperador, ofrecerá sacrificios de abominación, ofreciendo una puerca en el altar del templo, y empieza una terrible persecución contra los judíos. Los judíos huyen al desierto, a las montañas, a los escondites. Muchos concuerdan porque al sureste aproximadamente de Jerusalén está un antiguo vestigio de una ciudad antigua llamada Petra, que es muy enorme, enclavada entre ahí las colinas, las montañas, y ahí huyen a esconderse, y el anticristo los perseguirá. Pero este tipo de gobierno finalmente será un gobierno democrático. Esto es lo que se mira en el gobierno directamente ejercido por el anticristo. Pero Israel cruzará por estos 3 tipos de gobiernos. Pero en la iglesia sucede lo mismo. 3 tipos de gobiernos. El gobierno teocrático ejercido por Dios mismo. El gobierno monárquico ejercido por un hombre. Ahí usted luego se imaginará una iglesia, por lo menos de entrada, que tiene este gobierno. Y un tercer gobierno democrático. Es decir, que hoy en día, en este pleno siglo,
las iglesias, unas tienen un gobierno medio teocrático, otras 100% monárquico y otras democrático. El gobierno teocrático, donde se busca siempre la guianza de Dios, la palabra de Dios, y que Dios gobierne. El gobierno monárquico, donde se estableció una organización que pudiéramos llamar la secta, donde un hombre la gobierna como un dictador. Y las hay muchas. De entrada yo les daré uno, aunque ahorita voy a hablar un poco amplio. El catolicismo, el Papa es el Dios para ellos. No lo supera a nadie, ni la palabra. La palabra no es infalible, el Papa sí. ¿Usted cree que el Papa es infalible? ¿Que no se equivoca? ¿Que es perfecto? Es un hombre perverso. El gobierno democrático, donde las iglesias son gobernadas por la misma iglesia. Si el ministerio y el pastor no hacen lo que la iglesia quiere, pues simplemente lo corren, porque la iglesia tiene el poder y la iglesia gobierna. Aquí vemos un contraste, extremos, donde hombres se convierten en dictadores y donde iglesias gobiernan a los ministerios. Y allí es un grave problema que la Biblia habla. El gobierno democrático, este tipo de gobierno se identifica como gobierno congregacional. Aquí ahorita empecé al revés. El gobierno democrático, este tipo de gobierno regularmente se mira en iglesias con tendencias independientes, donde el gobierno que fluye de la congregación, y ellas a su vez nombran una directiva general, la cual por elección popular y democrática definen a sus oficiales por tiempo definido, echando por tierra que la Biblia habla que los ministerios son irrevocables y permanentes y no eventuales. O sea, se echa por tierra muchos principios de la Biblia. Por eso en los estatutos de fe y doctrinas fundamentales, recuerden que hablamos entre ellos un punto donde hablamos de los ministerios. Que los ministerios son realmente la mano de Dios en autoridad en la iglesia. Y es verdad, Dios es el que es la cabeza de todo este sistema. Pero los gobiernos democráticos de iglesia no es el ministerio, sino es la iglesia la que por votación popular definen quién es el secretario, quién es el pastor, sobre todo el ministerio, y los ponen y los quitan cuando quieren. Este es un grave problema. Vamos a estar hablando en los temas siguientes un poco más profundo de esto. El gobierno monárquico. Algunas de las sectas a lo largo de la historia han aplicado este sistema de administración gubernamental. Este gobierno, dentro del tema de eclesiología, se le conoce como el gobierno episcopal, donde todo el poder radica en una persona solamente, o dos personas. Este tipo de gobierno está representado en organizaciones como el catolicismo romano, la Iglesia Luz del Mundo, el mormonismo, por decir algunas, pero hay muchas más. Hay muchas más. Ustedes sí están enterados, por ejemplo, la Luz del Mundo, que su líder en la cárcel, acusado de tanta corrupción. Y aún con todo eso, la iglesia orando y llorando, y Señor, líbralo y que salga. Y le creen. Y si ese hombre saliera, lo recibirán con aplausos, llorando ahí. O sea, es sorprendente. O sea, hay una ceguera espiritual. Y tenemos el gobierno teocrático. En esta forma de gobernar está presente la misma presencia divina, donde Dios establece hombres y mujeres con un llamado ministerial que equivale a capacidades sobrenaturales, donde toda autoridad fluye y descansa en Dios mismo. Es decir, que Dios es la cabeza, la última palabra, autoridad dentro de su iglesia. Este gobierno también se reconoce como gobierno representativo, es decir, que nosotros los ministros
y pastores solamente estamos representando a Dios, pero Dios es el que tiene la última palabra. Él quita y pone, como dice la palabra, reyes, hombres, y también incluye aquí a ministros. En este tipo de gobierno no interviene la elección popular y democrática, donde vamos por votación a ver quién es el siguiente pastor, el anciano, el diácono, el secretario, el tesorero. Esto no funciona, no es funcional, menos por suertes, aunque en la Biblia se habla de un caso, o por papelitos de, a ver, vamos a hacer papelitos, a ver, y ahí en cada papelito le ponemos quién va a ser el pastor, a ver, hermana, aquí está el suyo, hermano también, y así a uno, a ver, ahora ábranlo, y el que le salga, el que tenga el nombre pastor, ese es el pastor, y el que le salga secretario, ese va a ser el siguiente secretario. Eso no. Y hay inclusive quienes lo ponen en un cesto por ahí y dice, hay que orar a Dios, que Dios guíe, y que hay por suerte saber ponerle la bolita en la tómbola. Y ¿usted cree que el diablo no tiene autoridad para manipular todo eso? Sí. ¿Por qué no mejor orar? La iglesia de Dios ora por su pastor, sus ministros, y con espíritu de guianza y revelación Dios establece quién, y eso no va a fracasar. Amén, gloria a Dios. ¿Y cuántas veces donde las iglesias tratan de apegarse al gobierno teocrático, cuántas de las veces aún así se falla? Pero no es que falle Dios, sino fue la visión y revelación. ¿Se da cuenta? Es por eso que es necesario que Dios mismo establezca a sus servidores para la obra del ministerio. Porque ¿sabe usted que un pastor, un anciano, un diácono, un líder de grupo, un secretario, un tesorero, un músico, un cantante, un director, etcétera, etcétera, la lista es enorme, son llamamientos divinos que Dios ha hecho en su iglesia? Y no porque solamente sepa cantar o tocar, porque entonces pues habrá que traer el músico mundano, el cantante allá de los bookies, y que venga aquí a dirigir el servicio. Pero no es así. No es el que solo sabe hacerlo, sino el que tiene el llamado. No es el que sabe predicar, porque predicar no es un ministerio, es una herramienta. El ministerio es el llamado. El diablo sabe predicar. Los hombres, hay gente profesional que, Dios mío, yo he visto así eventos donde alguien pasa y alguien dice, Dios mío, tiene más palabra de convencimiento hasta que un pastor, que un profeta. Habla y predica y conmueve. Los actores de la televisión, muchos hablan y oiga, hacen llorar a la misma iglesia, y hasta el pastor mismo lo hacen llorar. Pues hay que traerlos a ellos, a los artistas, pero no es así. Tiene que tener un llamado. Es el vínculo entre Dios y la iglesia. Alabe a Dios. Amén. Y por eso vemos que la iglesia hoy en día se ve desparramada, o como ovejas sin pastor, o como ovejas con un dictador, o como ovejas sin un vínculo con Dios, por ignorancia y porque no hay llamados. Por eso el Señor Jesús llegó a decir que rogáramos al Señor de la mies que enviara obreros a su mies, a la iglesia. Ministerio neotestamentario. Mire lo que le decía hace un momento. Los dones o talentos naturales, ¿como cuáles? Un locutor, un profesor, un presentador de televisión, un periodista, un músico, un cantante, etcétera, etcétera, son dones naturales. Pero otra cosa es dones ministeriales. Los dones o talentos naturales no son equivalencias o dones ministeriales, son otra cosa. Los dones ministeriales son llamados.
la animación, cantar, predicar, etcétera, etcétera, son herramientas y habilidades que los ministros van a realizar. Pero el don ministerial es la investidura, el llamamiento. Los dones naturales, por tanto, no son equivalentes a dones ministeriales. Un profesor, locutor, presentador de televisión, que es muy animador, un periodista, músico o cantante, no puede ser considerado un ministro. Podrían tener la habilidad de predicar o exponer algún tratado, pero no confundamos que predicar no es equivalente a un don ministerial. La predicación es una de las tantas herramientas del ministro. Pero el ministerio es un llamado, un oficio que Dios ha puesto en su iglesia. Y en la iglesia vamos a ver una gama enorme de ministerios. Usted seguramente tiene un ministerio que tiene que descubrir y ponerlo a la orden de Dios. Bendito es el Señor. Mire, ¿por qué tantas iglesias fracasan? Y sobre todo iglesias que se destruyen. La iglesia de por sí es difícil de guiar, porque no se compone de ángeles, y aunque fueran ángeles, fracasan. Pero es de humanos imperfectos, de matrimonios, de familias, de personas con diferentes temperamentos y caracteres, con impulsos y cosas. El ministerio neotestamentario lo vemos que la Biblia tiene un proceso para que pueda definirse como un ministerio establecido. Es decir, los procesos en el establecimiento del ministro del Señor se va a conducir y mirar bajo estos tres aspectos. Primero, tiene que tener un llamamiento. En 2 Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Él nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, pero no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propósito. Aquí estoy hablando de un versículo, pero hay infinidad. Dios llama como Él quiere y nos escoge como Él quiere, porque Él nos conoce. Él sabe nuestras capacidades, Él sabe nuestros temperamentos, y Él nos llama con un propósito santo. Yo no estoy aquí porque quiero, Él me llamó. Usted está aquí porque Dios le llamó. Lo que usted sabe hacer es un llamamiento al ministerio. Pero tenemos que entender y tener un llamamiento primeramente para poder arropar un ministerio en nuestra vida. Segundo, tiene que haber un adiestramiento. El problema es que muchos se han lanzado al ministerio y al pastorado, sobre todo, que es lo más popular, porque hay 2, 3 personas que le aplauden, que más que iglesia pudiéramos decir que son fans, que lo lanzan al ministerio. Hay ministerios que se lanzan solos, porque el diablo les mete en la cabeza: lánzate, lánzate, es el tiempo. Al amor hasta un profeta. Muchas veces los profetas tienen que ser muy sabios. Y no olvidemos que es en la iglesia donde se gestan los ministerios. Los profetas, apóstoles y demás deben ser cuidadosos, y el pastor sobre todo, para entender quién es el que tiene un llamamiento en la iglesia. Y es el pastor el que tiene que capacitarlos, adiestrarlos. Pero ¿cuántas veces hay quien, o el diablo, o un puñado de gente, les aplauden y lánzate y vámonos y abramos una obra nueva? Y hay que competir con todas. Y hay que rentar una casa. Aquí está un Stories. Y vamos a empezar. Y así lo vemos. Aquí lo vemos en Santa Fe y en muchos lugares. Eso sucede en el mundo. Y se lanzan
muchos que no tienen llamamiento y se lanzan porque ellos se ponen, o un grupo de seguidores los ponen sin llamamiento. Pero no siempre el problema es la falta de llamamiento. Alguien sí tiene el llamamiento, pero no esperó el tiempo de Dios, no tuvo el adiestramiento. En la Biblia vamos a encontrar a los hombres de Dios. ¿Usted cree que Pablo se lanzó de inmediato al apostolado? Tenía el llamado de apóstol, él es un apóstol, pero él empezó como discípulo, algo que hace un momento nos preguntaba la hermana. Y Pablo fue un recién convertido y él tuvo que ser discipulado, y le enviaron a otros hombres de mayor experiencia que Pablo, recién convertido, y lo llevaron. Uno lo tuvo que llevar de la mano porque no veía y lo llevó, y después cesó otra muchacha para que fuera a dar el anuncio, y luego otro hombre, y luego otra mujer, y luego aquel otro siervo, y después lo enviaron como aprendiz con otros hombres de Dios, y después empezó a enseñar, y después a predicar, y después él mismo lo entendió cuando llegó a su punto, que era el apóstol de los gentiles. Pero tuvo un entrenamiento. Primera Timoteo 3:10. Timoteo fue instruido por muchos años por Pablo, y estos antes sean sometidos a prueba, y así ministren y ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Pero sean antes puestos a prueba. La versión 1909 es más efectiva o más clara. Y antes sean probados, primero sean probados antes, y así comiencen a ministrar. Tienen que ser probados, porque creo que ser probados es la fidelidad. Yo diría que el ministro tiene dos escuelas: la escuela de teología, de homilética, de hermenéutica, de eclesiología, y la escuela del Señor, donde aprendemos obediencia. Por eso hay tantos ministros desobedientes, pecadores y rebeldes, que no conocen de autoridades. Yo conozco a ministros, a pastores, que dicen: mi autoridad es Dios, a nadie le doy cuenta, ni a la iglesia ni a nadie. Esto es un grave fenómeno. El ministro tiene que primero tener un llamamiento, después adiestramiento, y finalmente el establecimiento. Primera Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de manos del presbiterio. ¿Quién es el presbiterio? Quiero que usted subraye esta palabra presbiterio, porque es algo que vamos a estar hablando en los siguientes temas. La palabra presbiterio no es un pastor. La palabra presbiterio es el cúmulo de todos los ministros que Dios ha llamado: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, que Dios ha llamado, y que juntos forman lo que se llama presbiterio. Es decir, el cúmulo de todos estos hombres de Dios forman el presbiterio. Pero ¿qué significa la palabra presbiterio? La palabra presbiterio significa cubierta, cobertura, protección, seguridad, autoridad. Es el ministerio que va a gobernar a la iglesia y que la va a guiar bajo la guianza de Dios. Alabado el Señor. Segunda Timoteo 1:5-7 dice la palabra: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea, el establecimiento tiene que ver con el establecimiento del ministerio, cuando ya fue descubierto su llamado, ya fue sometido a prueba, instruido y discipulado, y entonces viene el proceso del establecimiento, cuando se establece como un ministro, un pastor. Así sucedió en los tiempos bíblicos. Continuamos, ya estamos muy avanzando, gracias a Dios. Ministerio neotestamentario. Encontramos que hay varias áreas muy importantes que es importante conocer. Primero, que los ministerios no son eventuales. Es decir, que como las iglesias con un gobierno congregacional o democrático, vamos a votar por quién va a ser el pastor y va a ser por un año, y después un año deja el ministerio y lanzamos a otro.
Eso bíblicamente no es aceptable. El ministerio bíblicamente es permanente. El que es llamado para ser un apóstol lo va a hacer por toda su vida hasta que Dios lo llame. El que es llamado al pastoreo va a ser por toda la vida. Con esto no quiero decir que un pastor va a estar toda su vida en una iglesia. Muchas veces Dios lo va a llamar a otra iglesia, a fundar otra y así. Vamos, un pastor como misionero. Hay pastores que muchas veces toda una vida permanecen en una iglesia. Hay pastores que tardan 20 años. Dios nos ha llamado a varias iglesias. Ahora estamos aquí, mañana estaremos en otro lugar. Pero donde vayamos, seguiremos levantando una bandera, porque Dios nos llamó con un ministerio también. De tal manera que los ministerios son permanentes e irrevocables. El que es llamado para ser un anciano, un maestro, un diácono, etcétera, etcétera, toda su vida tendrá esa investidura de ese ministerio. Primero. Segundo, áreas combinadas en el ministerio. Los temperamentos y dones naturales influyen también y están en el rol del llamado ministerial. Esto es muy importante. Es decir, que de acuerdo al ministerio que tengamos, el temperamento y los dones naturales ocupan un lugar muy preponderante en esto. Los evangelistas van de acuerdo a su temperamento, los pastores por igual, los apóstoles, los profetas, los ancianos, etcétera, etcétera. Siguiente punto. Los ministerios bíblicos o dones ministeriales según la Biblia están llamados a través de estos títulos. Obispos. En la Biblia se habla de obispos, presbiterio, ancianos, siervos u obreros. Es decir, que cada ministerio es un obrero, es un siervo, es un anciano, es un presbiterio, es un obispo. El que apetece obispado, buena obra desea. El que apetece ministerio, es buena obra la que, o buen deseo, pero tiene que ventilar y sobre todo reflejar ese don, ese talento ministerial. Alabe a Dios. El llamado y ministerio, o los llamados y ministerios, no son ascendentes. Es decir, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, diáconos, ayudas, gobernaciones, no son escalones. Que primero voy a ser un secretario, después el tesorero, otro escalón más arriba. Si me porto bien y la llevo bien con el líder supremo o mayor de la iglesia, pues después él me da otro nombramiento mayor. Ahora voy a ser el líder de los ujieres. Después, si la rolo bien con el líder, pues ahora me va a llamar para ser un anciano. Y después, si descuida, lo quito de pastor y yo me pongo, porque ya tengo autoridad. Y ya como pastor ya estoy en el presbiterio. Ahora, si me porto bien con todos los demás, me van a lanzar para que yo sea un evangelista o un profeta. Pues no profetizo, pero por título, profeta. Y después quiero llegar al escalón alto, apóstol. Pero no es así. Es que los ministerios no son. Qué bonito sonaría que cada ministerio es como un escalón. Aquí el primero, el maestro, el anciano, el profeta, el evangelista, el apóstol, y después ¿qué sigue? Pues yo no sé qué más arriba está, ¿verdad? Pero no es así la función. Es decir, el llamado y los ministerios no son ascendentes. Su función es específica. El que es llamado para ser un pastor lo va a hacer desde que nace. Ya tiene el llamado. Tiene que crecer. No podemos poner de pastor a un bebé porque alguien le profetizó, ya es un pastor. Pues el pastor va a ser este bebé de un mes. No. Esto es exactamente lo mismo. Como decir, a ver, el hermano, viene el profeta y dice, Dios me dice y me muestra que tú eres un pastor.
pues en este momento quitemos a este pastor y pongamos a este. Él es un niño, tiene que ser instruido y después irse a la misión, a misionar allá, que se fogue, que aprenda disciplina. Y cuando ya aprendió, pero no, eso no sucede en las iglesias. Pobre pastor está batallando con los nuevos ministerios, ¿verdad? Los nuevos. Y hay 2 hermanitos y una hermanita y le hacen guerra y ya lo quitan porque él ya quiere lanzar. Y si no puede quitarlo, pues por lo menos le quita la mitad de la iglesia, se la lleva y ya se lanza de pastor, imagínense. Y aquí está sucediendo esto. En el mundo, pues, ¿verdad? Pero pues yo pongo ejemplos de aquí, donde aquella iglesia, pues ya el pobre pastor batalló y ya se le fueron 10 novatos, con cada uno con 15, 20, y lo pobre lo dejaron temblando con 15 gentes. Y esos que salieron, pues están pagando con la misma, le están pagando con la misma moneda. Otro aprendió también de los que se llevó, de los 30 o 15, y otro también se cree líder y ya le llevó 10, se quedó con 20. Y se están multiplicando las iglesias con personas o que no tienen llamado, o que tienen un llamado pero no fueron adiestrados, o que fueron adiestrados pero no esperaron el momento de ser establecidos para que vivan bajo la autoridad de un presbiterio. Y por eso vemos aquí a tantos pastores en el mundo, en las ciudades, en México, en Estados Unidos, en Europa. Esto es universal, donde hay pastores que dicen: no, yo no le doy cuenta a nadie, no tengo cobertura, yo soy único, independiente, aquí mis chicharrones truenan, a nadie le doy cuenta. Y esto es un tremendo asunto, donde no hay autoridad, no hay orden. Esta es la peor pandemia que está sucediendo. El ministerio no es ascendente. El que es llamado para ser un anciano tiene que trabajar como anciano. El que es llamado para pastor lo va a hacer, y ese no va a cambiar. No es de que yo haciendo o al rato desciendo. No. Es verdad que hay quienes son apóstoles y han trabajado también como pastores, porque los ministerios muchas veces se combinan. Los evangelistas regularmente evangelizan. Fíjese, yo creo y apruebo en la palabra que los evangelistas son los primeros que forman la iglesia. Evangelizan y comienzan una iglesia, pero no creo que un evangelista deba de seguir pastoreando por años una iglesia, porque va a fallar. Esa iglesia solo se estableció por un evangelista, pero es necesario que el evangelista ore porque llegue un pastor y la pastoree, porque la iglesia tiene que ser pastoreada por un pastor. Y los que tienen que expresar el evangelio predicándolo son los evangelistas, y los que tienen la autoridad de gobierno como un presbiterio son los ministerios, que la Biblia habla como los apóstoles, pero no son ascendentes ni descendentes. El que Dios lo llamó para ser un apóstol empezará como bebé, como niño, será guiado, instruido, y llegará el momento en que él tomará abiertamente el apostolado. Y aún con todo esto, bíblicamente, ¿se acuerda usted y ha visto en la Biblia que había varios apóstoles? Pero inclusive algunos eran llamados, inclusive hay libros muy antiguos donde se habla que había apóstoles que tenían el liderazgo sobre otros apóstoles. O sea, tenían un apostolado, pero a la vez un liderazgo hay diáconos, pero hay líderes de diáconos. Hay ujieres, pero hay ujieres que tienen liderazgo para liderar a otros diáconos. También así, hay pastores, pero hay otros que tienen un liderazgo para poder gobernar, administrar a otros pastores. Esto está muy apegado a los apóstoles directamente. Los profetas siempre trabajando acordes con los pastores. Siguiente punto. Alabe a Dios, hermano. Cada ministerio en particular es único en su vocación. El anciano no es el pastor, el profeta no es el evangelista. Cada uno
tiene una vocación única y específica de acuerdo al llamado de Dios. Este punto, o estos dos últimos puntos, aunque habrá otros más, los quise colocar. El ministerio en la mujer. Muchas organizaciones defienden y reprueban que la mujer pueda ser un ministerio, echando mano a dos versículos quizás muy sonados. La mujer calla en la iglesia, no le permito que hable, y si habla, que le pregunte a su marido, y allá en su casa. Pero la iglesia que calle, que esté en silencio. Hay que ponerle así un tapaboca y que no hable. Y los hombres sí pueden hablar, eso sí, todos que hablen. O sea, tenemos que aprender a interpretar la palabra. Amén, aleluya. Así es. La mujer es llamada al ministerio. ¿Qué dice la Biblia? Y en la Biblia se nos habla de tantas cosas. Amén. Muchas iglesias fueron poderosamente edificadas por mujeres. Ese es un problema, lo vamos a hablar. Lo último, la vigencia de los ministerios mencionados en la Biblia. Muchas iglesias y en el internet y muchos predicadores televidentes reprueban que el ministerio apostólico está en vigencia hoy en día, que no existe ya, que solo 12 apóstoles y nada más. O sea, a aferrarnos a esa idea, entonces Pablo tiene que salir fuera, porque Pablo ocuparía el lugar número 13 en el apostolado. Entonces Pablo no es apóstol, y tampoco lo serían otros hombres de Dios, porque la lista es grande. Vamos a hablar de esto, si Dios permite, el próximo jueves, y le voy a dar una lista y usted se va a quedar asombrado como por nombre y título y apellido la Biblia habla de más de 20, de 30 hombres por nombre que son apóstoles, y no 12. Bendiga al Señor, hermano. Y con esto terminamos ya, y les dejo de tarea solamente esta lámina para que usted la estudie en casa, y pueda usted ver el estudio en su computadora. Diversidad de ministerios en la Biblia, y encontramos el ministerio quíntuple en la iglesia: el apóstol, profeta, evangelista, pastor, el maestro. Los ministerios locales, y usted preguntará, ¿por qué ministerios locales? ¿Por qué ministerio quíntuple? Esto el jueves siguiente lo haremos. Los ancianos, el diácono. Quiere decir que un hermano que es ancianito ya de edad es su ministerio. No es este título de anciano, es y representa otra cosa. Diáconos. Ministerios congregacionales, ayudas y gobernaciones. Tenemos las ayudas, y aquí encontramos el ministerio de servicio, exhortación, liderazgo, misericordia, enseñar, dar, músicos, cantantes, hospitalidad, administración, don de incontinencia, celibato, ujieres. Son ministerios en la Biblia y los vamos a mirar de acuerdo a la palabra. Es importante esto. Qué tremendo, algo que muchas veces no sabíamos. Los ujieres, bueno, en la Biblia exactamente es importante ver esto. Gobernaciones, líderes de grupos, secretario. Un secretario es un ministerio de gobernación. Tesoreros, un presidente de construcción, instructores de niños, líderes de células, líderes de mantenimiento de construcción, un líder de lo que es aseo. O sea, la lista pues sería más grande. Aquí solo estoy hablando, pero usted puede extenderla y es importante. Y todos estos ministerios son bíblicos, que si lo extendemos en la iglesia, quiere decir que de toda la congregación, sin importar el número, si son 10 o 1000 o 20,000, todos tienen un llamado y un ministerio que desear. Es decir, que nadie, su trabajo es de venir a la iglesia y sentarse en una silla
a una banca y es todo. Y ahí terminó su rol de iglesia. Todos tenemos un ministerio. No todos podemos ser pastores, no todos podemos ser diáconos, ni apóstoles, ni profetas, ni ayudas o gobernaciones. Pero todos tenemos un llamado que desarrollar. Póngase de pie y oremos a Dios dando gracias. Padre que estás en los cielos, en esta hora te doy gracias, Señor, por tu palabra, porque nos has dado tu bendición, Señor, en esta hora de venir a tu casa para poder gozarnos en tu presencia. Te pido, Dios, que bendigas nuestras vidas y que nos ayudes para poder vivir, Señor, conforme a tu palabra. Oh Dios, enséñanos a vivir cada día en santidad. Enséñanos, Señor, a vivir, oh Dios, en armonía, conforme a la palabra tuya. Que vivamos, oh Dios mío, siempre, oh Dios mío, conforme a la palabra tuya. Enséñanos a vivir, oh Dios, obedientes en santidad, para poder, Dios mío, aplicar nuestra responsabilidad al deber y servirte como lo manda, oh Dios, tu santa y bendita palabra. Porque yo y cada uno de nosotros y toda tu iglesia fuimos llamados, oh Dios, para servirte y trabajar para tu obra en todo momento. Gracias en el nombre de Jesús. Bendícenos y guárdanos. Te lo pido todo en el nombre de Jesús.